Dice, pregunta, ¿has llegado a través de la práctica y o de tus estudios de un curso de milagros a formularte alguna explicación de cuál será el propósito de Dios Padre al permitir que su Hijo, que fue creado por Él con sus mismos atributos, experimentase un sueño de terror como lo es la pesadilla que se cree vivir desde el ego? ¿O simplemente te acoges a un ni sé ni tengo idea? En caso de tener alguna teoría, ¿la has desarrollado inspirado en algún o algunos pasajes del texto del curso o es de tu propia ocurrencia? Ahí les dejo el tema, el micrófono que cambie de cámara, chicos. Venga. Yo si quieren hablo de esto, pero no sé si voy a poder ser breve. Pero bueno, intento. Yo creo que el curso, dentro de lo máximo que se pueden acercar las palabras, porque es imposible explicar esto con palabras, o sea, porque estamos tratando de ponerle palabras concretas a algo que se dio en una mente abstracta, palabras o conceptos ligados al tiempo y al espacio que se dieron en un estado de ser donde no hay ni tiempo ni espacio, o sea que es muy difícil teorizar sobre esto. Yo creo que el curso se aproxima lo más posible con lo que les voy a decir ahora, y después tengo mis propias interpretaciones que las podemos discutir porque pueden estar completamente erradas. Pero lo primero a entender es que el curso explica que hay una ínfima, y que en el fondo no es importante, distinción entre Cristo y Dios, ¿sí? Si bien en el cielo todo es uno, el curso nos da los conceptos de Dios y de Cristo. Y básicamente lo que nos explica es que la ley más sagrada que existe es la ley de causa y efecto. Y esto es lo que permite que el ser se extienda ilimitadamente. Es decir, Dios es padre porque tiene un hijo, Dios es creador porque tiene una creación, ¿sí? Y si no fuera así, el ser no sería infinito, nos dice el curso. Nos dice que incluso en el mundo hay un correlato con respecto a esto, que es que los padres traen al mundo a sus hijos y sus hijos traen al mundo a sus propios hijos. Pero no podría ser al revés. Es decir, que para que el ser se extienda infinitamente tiene que haber causa y efecto. En el cielo, causa y efecto son lo mismo, ¿sí? Son simultáneos. Pasa que para nosotros, de nuevo, son efectos temporales. Primero está la causa, después está el efecto, como cosas separadas. Entonces, el curso te dice que nuestro poder creador, el poder de Cristo, el verdadero Hijo de Dios, difiere del de Dios solo en ese punto. Cristo no creó a Dios y Dios sí creó a Cristo. Entonces, la pequeña idea loca de la cual el Hijo de Dios se olvida de reírse es la conciencia crística. Es decir, el primer peldaño en el descenso por la escalera de separación es cuando el efecto toma conciencia de que es efecto. El curso también explica que el primer gesto de separación es ínfimo, pero una vez que te lo tomas en serio y vas en esa dirección, el descenso por la escalera es inevitable, ¿sí? Entonces, la primera idea loca es la ola más pequeña en un mar calmo y perfecto, ¿sí? Es un granito de arena un poquito más oscuro que los infinitos y hermosos granos de arena más claros, ¿sí? Pero como nos olvidamos de reír de esa idea, se arma todo este desmadre. Entonces, la primera idea es la conciencia crística. Soy efecto. Y cuando me olvido de reírme de esta idea, lo que sucede es que al tomármela en serio, empieza a pasar lo siguiente. Me puedo empezar a preguntar cómo sería si yo fuera la causa primera. O cómo sería si causa y efecto estuvieran separados. Es decir, la conciencia de que soy creación es la rendija, la brecha por donde se nos cuela el ego, que dice el curso es el aspecto inquisitivo de la mente, ¿sí? Era una de sus definiciones del ego. Entonces, al tomar conciencia de que soy efecto, me puedo hacer estas preguntas. ¿Cómo sería si yo fuera mi propio creador? ¿Cómo sería si yo pudiera separarme de mi fuente? Y al darle cada vez más entidad a esas ideas, se arma un desmadre que ni les cuento, que es lo que nos trae a este mundo. Entonces, la respuesta a esa pregunta tiene que ver primero con eso, con que en esa diferencia, que no es tal, porque causa y efecto son una, en esa conciencia de ser efecto, en esa conciencia crística, aparece la idea de separación.
Pero lo que el curso nos va a explicar no es que la idea de separación es un problema. El problema fue no reírte de ella. Que te la crees. El problema fue tomársela en serio. ¿Sí? El problema es la interpretación que hacemos de la idea loca, no la idea loca. Yo soy efecto, soy el hijo de Dios. Me pregunto, ¿cómo sería si yo fuera Dios? ¡Qué pregunta estúpida! Porque soy igual que Dios. Ya está, sigo siendo perfecto por toda la eternidad. Pero yo digo, qué interesante esta idea. ¿Pero qué significa esta idea? Que no hay más unidad. Uy, acabo de romper el cielo. Acabo de destruir el cielo, Bueno, y ahí aparece el ego en su máxima expresión, instalando el pecado, la culpa y el miedo, que no son sino justificaciones para elegir ahora la idea de separación. La idea de separación surgió, ya está, listo, surgió. Me olvidé de reír de ella. Ahora la tengo que justificar. Para justificarla, pecado, culpa y miedo. Y una vez que estoy en eso, ya estoy en el tobogán a toda velocidad yendo al mundo, porque ahí necesito un lugar donde proyectar esa culpa y donde satisfacer mis deseos. Porque lo que el curso nos explica es que en el fondo la idea de separación es mi deseo, o sea, tomada en serio en su máxima expresión, es mi deseo de reemplazar a Dios. Es mi deseo de, como dice el curso, ser el autor de la realidad. Me encapriché, estoy haciendo un berrinche donde digo, yo quiero ser el que dice lo que es la realidad, yo quiero ser la causa primera. Y como eso tiene que ser oposición a Dios, me tengo que inventar una realidad donde todo es una porquería, donde no todo es perfecto como en el cielo. ¿Se entiende? Esa sería la pregunta respondida desde un aspecto metafísico que estoy tratando de hacer lo mejor posible. Pero después, esta pregunta se puede responder de otra manera. Aunque el curso nos dice, esto no es una pregunta, esto es una afirmación. Porque el curso te está diciendo que estás poniendo en forma de pregunta una afirmación. El curso te va a decir, me estás preguntando cómo ocurrió la separación cuando yo te estoy diciendo nunca ocurrió. O sea que no es una pregunta, es una afirmación. Pero vamos a darle un poco de sabor al ego y le vamos a dar una explicación. La manera más práctica de entender esto es, chicos, yo estoy eligiendo la separación ahora. Cada vez que juzgo a un hermano, cada vez que condeno, cada vez que no confío, cada vez que justifico mi ira, cada vez que lo que más me importa es ser especial en vez de ver la igualdad con todos mis hermanos, estoy eligiendo la separación aquí y ahora. Entonces no me preguntes cómo sucedió esto hace, como dice el curso, supuestamente millones de años, cuando estás tomando la decisión aquí y ahora de elegir la separación. Entonces, como Moss bien dicen muchos de sus videos, no es necesario entender toda esta metafísica, ciertamente ayuda, pero lo importante es que cuando vos ves aquí y ahora un deseo de estar separado, porque en realidad la separación ocurre aquí y ahora porque el tiempo no existe, cuando ves esa decisión en favor del ego, en favor del especialismo y en favor de la separación, digo, me equivoqué. Aquí hay un error que puede ser corregido fácilmente por el amor de mi creador, que es el Espíritu Santo. Quiero elegir de nuevo. Y ya. No sé si sirvió, si se entendió, pero bueno. Es un tema bastante complicadito. Sí, yo creo que es complicado, aparentemente, porque queremos lo concreto del momento concreto en que surgió la separación concreta y concretamente cuándo va a terminar. Yo veo, como tú comentabas, querido Martín, en la pregunta hay una aseveración escondida que da por hecho de que la separación ocurrió. La pregunta es, ¿por qué permitió Dios que su hijo estuviera soñando, separado o esta loca idea? ¿Y por qué preguntar de esa manera? Ya estarías asumiendo que lo permitió. Lo que nos explota la cabeza es darnos cuenta que Dios nunca permitió que sucediera el sueño, porque el sueño no es real. Desde un aspecto lógico, nos parece real, pero no quiere decir que lo sea. Entonces, la prueba de que esto no sucedió, el curso de milagros lo da de manera metafísica diciéndote que la expiación es la respuesta que da Dios ante la supuesta o el supuesto deseo de esta sensación de separarse de sí mismo, ¿no? Si el Hijo de Dios está con Dios, es imposible que se separe, pero ante la suposición de que pudiera separarse, inmediatamente Dios contesta con la expiación. Pero es un proceso, ahí sí, instantáneo. Allí sí podemos hablar de inmediato, que nunca tuvo efectos reales. Así que está
orientada la pregunta de una manera en la que parece que sí sucedió la separación y que tendríamos que explicar por qué Dios permite que el ego se filtre en su propia mente, como si el ego ahora fuera un hacker de Dios. Le hackeó el sistema a Dios, el ego. Nuestros egos hackearon a Dios. Ujú. Pues es un aspecto imposible. Pero todo esto tendría sentido cuando decimos el ego cree o el ego es la creencia de que sí pudo haber hecho este hack, de que Exacto. o sea, y de lo que esto representaría ya en nuestra cotidianidad, es que todo esto se trata como un sueño. La parte pedagógica del curso de milagros es, mira esto como un sueño, como si estuviera pasando, pero que no es real. Entonces, la misma separación nunca existió. La expiación es un recordatorio de lo que jamás existió para recordar lo que sí existe. Lo que sí Ahí existe. es donde podemos ver entonces que depende cómo planteemos la pregunta, vamos a tener una respuesta. Si yo voy a preguntarle a todos, es que ¿cómo es posible? Es la primera pregunta que nos hacen muchos compañeros, amigos, que nos ven estudiando un curso de milagros y les salimos con la situación de que es que el ego es la separación y es que nos quedamos dormidos y estamos soñando y estamos aseverando que nos quedamos dormidos. La primera pregunta que nos hackea a nosotros es, oye, pero ¿por qué Dios, siendo Dios, se pudo dormir? Entonces, o no es Dios, o hay algo más poderoso que Dios que ha llevado a que la mente se duerma. Entonces, hay que tener cuidado con esta forma de exponerlo, porque muchas veces todos nosotros de pronto lo divulgamos como diciendo que la separación sí Ujú. existe, la mente sí está dormida, así hacemos una aseveración muy categórica, sí estamos dormidos y sí vamos a despertar. Y cuando vemos el curso de milagros con más detalle, dice, no estás dormido, pero aparentas estarlo. El despertar ya sucedió. Estamos en un redespertar y por lo tanto la separación tuvo una respuesta en el momento en que el Hijo de Dios trató de hacer real la idea. Y esa respuesta se llama expiación. Así que una Ujú. forma indirecta de hablar de la expiación es la respuesta que Dios da para reconocer que su hijo no se puede separar y que todo esto que estamos viendo aquí es una falopada, ¿no? O es una idea falopa la que estamos viendo aquí, es una mafufada, como decimos en México, es una ilusión realmente, o sea, parece que existe. Alguien me preguntaba, oye, pero entonces la salvación, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuántos años faltan para que llegue la salvación? Bueno, tal vez dentro de toda esta ilusión vemos que sí, podrían pasar muchos años. Pero a Ujú. nivel mental, la salvación ya llegó, Ya pero a nivel sucedió. metafísico, o sea, más allá de lo físico que vemos, la salvación ya está. Pero físicamente no nos cabe en la cabeza que la salvación ya llegó. No nos cabe en la cabeza porque queremos analizarla desde un punto de partida distinto. Es decir, primero asumo, o mejor dicho, primero determino que hubo separación y después tengo que ver de qué manera solvento ese aspecto. Y el curso de milagros parte de otro punto, de que la separación nunca existió y que todo lo que va a suceder después es corregir lo que nunca existió. Por eso el perdón sería la representación de lo que no existió, pero dándote cuenta que nunca existió. El perdón es perdonar o es liberar aquello que no existió. Nunca perdonas a la separación, perdonas la creencia que tienes de que la separación existió. Nunca perdonas a Ujú. un hermano que te dañó, perdonas la creencia que tienes acerca de que un hermano te está dañando. Por eso es que tenemos un odio tan profundo con nuestros hermanos, porque creemos equivocadamente que sí pasó y ese odio no es más que la representación del odio que le tenemos a Dios. ¿Sabes por qué odiamos a Dios? Porque creemos que el desgraciado infeliz ha permitido que estemos dormidos, sufriendo y soñando. Y Sí. esto es algo que a veces no decimos dentro del aspecto metafísico. ¿Ya te diste cuenta de cuánto odias a Dios? ¿No? Bueno, entonces, date cuenta nada más a tu alrededor. Una de las lecciones dice, lo que veo es una forma de venganza. ¿No será la forma de venganza de Dios por haberte comportado mal, por haber hecho malas cosas? Hay un odio todavía que llevamos como estudiantes cuando tocamos este tema de la metafísica, de lo que no sucedió. Es que la metafísica del curso de milagros te habla de lo que no pasó, básicamente. Entonces, Ujú. llegar a Ujú. entender la metafísica del curso es entender o tratar de pensar de la manera inversa.
El curso no te explica, no es un Sí. Génesis que te explique al mundo. Ahí se separa con la religión. La religión tiene un origen en el que el mundo es creado por Dios y todo lo demás. Pero en el curso de milagros no hay Génesis, no hay un punto en el tiempo y espacio en el que Dios nos creó. No existe. Todo eso es una historia nuestra, es una historia de la mente. Entonces, la expiación simplemente representa darte cuenta que ese momento jamás existió y ese es el momento que no queremos aceptar. Por eso es que Ujú. odio tanto a Dios, porque sigo confundido pensando que Él está rascándose las pelotas en el cielo, mientras yo aquí me están saliendo canas verdes para poder perdonar, practicar, ver a mi hermano como parte de mí. Me molesta eso. Y cuando llegamos a ese punto, llegamos a un punto de mucha honestidad. No todo mundo, no todo practicante puede aceptar que odia a Dios. No, Todavía es un no. tabú. El curso Es te que dice, de hecho en la conciencia nosotros creemos que lo amamos. O sea, todas las sesiones que yo tengo empiezan diciendo, quiero estar en paz, quiero volver con Dios, quiero estar con Él. Si fuera así, ya estarías con Él, porque ya estás con Él. Entonces tiene que queda haber la algo pregunta. que impida tu conciencia de unidad. Y ese algo es tu voluntad y nada más. Tu decisión de no estar separado, de estar separado de Él, que está basada en el odio, el miedo, la culpa y toda esa porquería del ego. Sí, que al final, como tú bien decías, no hay que minimizarlo, solo hay que darnos cuenta, ¿sí? Porque si la situación fuera, yo amo a Dios, yo soy Dios, Dios es mi Padre, Dios es mi Padre, Dios es mi Padre, lo amo, y de pronto te levantas y ves que el vecino dejó el carro enfrente de tu cochera y no puedes meter tu carro y empiezas a odiarlo, ¿dónde Ya está. está entonces que amas a Dios? O sea, es una hipocresía, pero esto al final es un proceso, como también decía Gaby. No es de la noche a la mañana, lo entendemos todos. Por supuesto, no podemos de un momento a otro utilizar un hechizo de Harry Potter y decir, Dios, te amo. ¡Puf! Ya, desperté. Pero sí podemos ir acercándonos con este tipo de cuestionamientos. ¿Verdaderamente Dios permitió la separación? Esa sería la pregunta más apropiada que podemos hacer. Versus la pregunta, ¿por qué Dios permitió la separación? ¿Sí? Son dos preguntas diferentes. La primera sí nos puede acercar al conocimiento. Un Dios de amor, la creación perfecta, la eternidad, ¿permitiría la separación? Y yo creo que de ahí podemos sacar un montón de ideas, ¿no, Gaby? ¿Tú qué Ujú. opinas? Sí, Ya nos pusimos exactamente. metafísicos. Opino lo mismo, pero me parece también que entonces si vamos a preguntar, quizá podríamos empezar a preguntar a la inversa. O sea, si Dios es la totalidad, ¿puede seguir siendo totalidad sin faltándole una parte? Pues no puede seguir siendo totalidad. Entonces necesariamente tengo yo que estar ahí. Entonces la separación no puede ocurrir, ni pudo haber ocurrido porque Dios no puede dejar de ser totalidad o todo lo que es. Y ya no es padre si no tiene hijo. Entonces, tal vez podríamos, si nos vamos a preguntar cosas, pues a lo mejor preguntarlas desde esa manera y no el por qué se permitió el sueño. Y miramos, si me permites, aquí en la sección del capítulo 28 que se llama El recuerdo del presente, hay una parte en donde dice precisamente esto que estás comentando. Cuando habla de precisamente lo que tú recuerdas nunca sucedió, al final dice, estos no hacen sino recordarte que esa causa mayúscula, no ha desaparecido. Cuando le perdones a él, a esa causa, tus propios pecados, dejarás de negarla. Ahí es donde está este odio que dices que le tenemos, Sí, ¿no? ¿qué párrafo es? ¿En qué párrafo está? Fue 9, finales del 9 y principios del 10. Ajá. Dicha Sí, causa por nunca ha eso es un dejado de ser juego. lo que es. Uh-huh. Me parece que es un juego, ¿no? Es un juego la manera en la que hablamos de la separación. Todo lo que hablemos después de la separación es un juego nada más. Ahí es Claro. donde Uh-huh. entenderíamos la idea de que se nos olvidó reír y que lo estamos tomando tan en serio que lo creemos real. Pero estoy totalmente de Uh-huh. acuerdo. Por eso la separación en realidad nunca pasó. Si hacemos
este enfoque y la pregunta que tú hacías, Gaby, que me parece también perfecto. O sea, ¿acaso Dios podría dejar de ser todo cuando es todo? Ujú. No tendría sentido, ¿Cuándo es ¿no? todo? Si decimos, sí, una parte de No Dios tendría dejó de ser sentido. parte de él. Entonces, ¿Dios es la suma de Ujú, partes o Dios es el todo, no? Lo encontramos también en el curso de ujú, milagros muchas veces, que dice, el todo es ujú. mayor que la suma de sus partes. Es una de sus partes.